hinchazón, dolor, pérdida de movilidad en manos, en dedos, en hombros, puede ser artritis y a muchas personas les viene la artritis entre los 25 y los 50 años de edad. Hay que ponerle atención. Estamos con el doctor Fran Brenes, reumatólogo. Bienvenido, doctor. Hola, muchas gracias. Buenos días. ¿Qué es lo que produce la artritis reumatoide? La artritis reumatoide es una enfermedad articular crónica. No tenemos bien establecido cuál es la causa de que se origine. Sí sabemos que hay personas predispuestas por antecedentes familiares y los síntomas más importantes van a ser a nivel articular de manos y pies, especialmente con una inflamación que tiende a predominar durante las mañanas y puede llegar a ser muy limitante. ¿Cuáles son las condiciones que originan esta inflamación, este dolor, doctor? Sí, es un trastorno del sistema inmunológico. Normalmente los glóbulos blancos deberían defendernos de las amenazas externas. En el caso de las artritis, específicamente la artritis reumatoide, lo que ocurre es que el sistema inmunológico se vuelve contra nosotros y empieza a reconocer como algo ajeno a nuestro cuerpo las articulaciones, como algo malo, y lo ataca. Esa respuesta del sistema inmunológico hace que la articulación se inflame, inclusive se produce más líquido y puede ocurrir lo que la gente popularmente conoce, por ejemplo, como que se derramó líquido en la rodilla. Ese proceso inflamatorio viene dado del sistema inmunológico, no es propiamente por un golpe o algo. Entonces, esos datos de dolor articular o hinchazón articular sin que medie algún golpe, algún trauma, es lo que nos debe hacer sospechar de una artritis. Esta enfermedad está apareciendo cada vez más en jóvenes, cada vez más temprano. Sí, inclusive es una enfermedad de inicio en edades de edad reproductiva, especialmente predomina en mujeres, aunque también vemos pues hombres con esta afección. Es usual que los síntomas inicien desde la segunda o tercera década de vida, pero inclusive tenemos pacientes en edades pediátricas que pueden iniciar desde la adolescencia o más jóvenes inclusive, y como es una enfermedad crónica, pues avanzar a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y pues mantenerse produciendo lesión y generar secuelas a largo plazo. Tenemos una pantalla que va a marcar los signos de alerta, doctor. Sí. Los tenemos aquí para que los veamos un poquito. Inflamación en articulaciones, esta es la primera. Sí. Vamos a ver, la artritis reumatoide como tal produce inflamación articular en unas articulaciones en específico. Es frecuente que empiece en manos, muñecas y pies, inclusive los pies que uno muchas veces los deja de lado porque pues en realidad está más consciente del dolor que puede sentir en las manos o en los pies, o los pies lo achacamos al cansancio, a que hicimos una mala fuerza, al calzado o demás, pero en realidad los pies y las manos son el blanco inicial de esta enfermedad. Entonces no es inusual que el paciente se queje de las manos inicialmente porque es lo primero que se percata, pero se da cuenta cuando se le hace la pregunta y se examina que los pies también viene siendo problema hace tiempo, ¿verdad? Ya más adelante podemos ver afección de otras articulaciones, bastante frecuente la rodilla, finalmente codos, hombros, que se pueden confundir con lesiones propias de tendones u otras estructuras. A veces el paciente cree y dice, no, seguro hice una mala fuerza y por eso es que me duele el hombro, ¿verdad? Sí. Claro. Y finalmente, inclusive en pacientes que tienen mucha actividad de la enfermedad, o sea que la enfermedad ya ha podido ir inflamando más y más sitios, puede haber compromiso de la articulación temporomandibular, que es la que se encarga del movimiento de apertura de la mandíbula. Doctor, ¿se deforman las manos? Ok, esto es algo muy importante, por eso es una imagen que nos deja ver que ya existen algunos cambios en la articulación en la que su posición ya no es normal. Ya este dedito ya está dobladito, claro. que dice uno. En realidad aquí lo más importante, y nos hemos dado cuenta conforme avanza el tiempo, es la detección temprana de la enfermedad. Entre antes nos demos tiempo de que hay un problema de tipo artritis, más podemos prevenir, gracias a la medicación actual, que estas articulaciones se deformen. El tiempo en el que se mantenga la inflamación es el que va a producir las secuelas a largo plazo. Quiere decir que si yo me doy cuenta en los primeros meses que un paciente está empezando con síntomas de artritis y lo trato, va a ser más fácil tratar la enfermedad, va a ser más fácil controlarla y mantenerla a raya, por decirlo así, estacionar el proceso para que la articulación no se llegue a deformar. Sensación de pérdida de fatiga y energía, doctor. Sí, eso es un síntoma muy usual porque es todo un proceso inflamatorio en el sistema inmunológico que va a afectar múltiples sitios. Entonces, uno de estos es la fatiga muy frecuente. Todos nos sentimos cansados y especialmente pues, después de jornadas de trabajo y todo. Esa fatiga se refiere a una pérdida inusual de la energía
desde horas de la mañana. El paciente se despierta y está sin fuerza, sin energía, quiere pasar acostado. No es el cansancio normal que nos genera el día a día, sino que es un adicional, ¿verdad? Una pérdida de esa energía. Habla usted de los nódulos reumatoides también, doctor. Sí, los nódulos reumatoides son unas lesiones que podemos encontrar en piel en algún porcentaje de los pacientes, especialmente los podemos ver a nivel de los sitios de extensión de los dedos y los codos, son los sitios más importantes, aunque este es un síntoma que sobreviene ya después de algún tiempo de haber iniciado la artritis. Doctor, sensación de ardor, me arden los pies, no puedo ni pararme porque ya me arden. Claro, además del compromiso articular, también puede existir un proceso inflamatorio en nervios y estas enfermedades reumáticas se pueden asociar a lo que llamamos neuropatías, o sea que el proceso inflamatorio, conforme pasa el tiempo, no se limita específicamente a las articulaciones, sino que se puede abarcar también nervios que dan sensibilidad en manos y pies y empezar a inflamarlos y dar esa sensación de ardor, ¿verdad? Entonces es un síntoma que también nos puede orientar hacia esto. José Luis, de 37 años, nos está escribiendo, dice que le duele mucho la rodilla, donde él se sienta a manejar, donde frena o mete el clutch, dice que no soporta, y tiene 37 años, tiene mi edad, está jovencito. Sí, claro, pacientes jóvenes deben prestar atención a estos dolores. Siempre es importante diferenciar que un dolor articular puede tener un origen mecánico, o sea que en la estructura de la rodilla algo anda mal, un menisco está lesionado, algún ligamento está lesionado, algo está ocurriendo ahí, o hay un proceso diferente a donde entramos en las enfermedades reumáticas inflamatorias que está lesionando la articulación en ese momento. Casi siempre el proceso mecánico está dado porque al movilizar la articulación, la estructura genera algún roce o algún golpe anormal y eso duele. Cuando el dolor es más bien de reposo y cuando yo me mantengo activo, mejora, eso es lo que nos hace pensar, bueno, tal vez es una artritis el problema. En pacientes jóvenes casi siempre debemos indagar si el síntoma se empeora o mejora con el reposo y la actividad, porque eso nos ayuda a diferenciar una de otra. Y muchos televidentes pues están aprovechando su visita. Doctor, Luisa, de 32 años, hace teletrabajo y dice que al final del día no aguanta las muñecas. Ok, ese también es importante. Los dolores que ocurren después de una jornada extensa y que tienen relación, por ejemplo, una persona que digita mucho, ¿verdad? Está más propensa a que lesiones de tipo estructural por tendones, inclusive compresiones nerviosas puedan producir dolor después de jornadas extensas. No es algo que nos oriente de primera opción a una artritis, sino una lesión más por sobrecarga física, que esa, pues dependiendo de lo que nos dediquemos, pues puede considerarse hasta cierto grado normal, pero eso no implica que no sea algo que se pueda corregir. O sea, podemos adecuar el espacio de trabajo, hacer periodos de descanso y de descarga un poco de la parte articular para que no haya molestias después de la jornada. Y sigue aprovechando la familia Giros. Silvia, de 41 años, hace teletrabajo, pero no aguanta aquí la zona lumbar, que dice que apenas es así, dice que siente todo esto y que tiene miedo de que sea artritis. Ok, la columna, especialmente a región lumbar, en realidad no es un sitio de afección usual por artritis reumatoide. Existe otro grupo de enfermedades reumáticas que llamamos espondiloartritis, como un término que las abarca todas, en que el esqueleto axial, la columna, se afecta especialmente. Pero esta también tiene la particularidad que usualmente sí, empieza en gente muy joven, menores de 40 años, o inclusive ligeramente mayores, y que estos pacientes empeoran con el reposo. Esos dolores que empeoran con el reposo y los despiertan en la mañana y se sienten rígidos, sienten que no se pueden mover adecuadamente, nos debe hacer sospechar y ahí sí hay que revisar. Sí, siempre hay que evaluar el caso en particular porque a veces hay defectos de postura, tal vez tenemos algún defecto en la alineación de la columna, alguna escoliosis, y pues si no compensamos bien esa situación o la silla de trabajo no es adecuada, pues podemos terminar resentidos, como sería algo esperable. Alejandra nos está escribiendo, también hace teletrabajo y que ella no soporta aquí, doctor, el cuello, la nuca, no soporta ese dolor. Sí,
De igual manera, la parte cervical, la columna cervical, es una zona muy expuesta ahora que se está haciendo tanto teletrabajo. Estamos atendiendo a esto, ¿verdad? Claro, o sea, y si tenemos una silla que quede por debajo del nivel de la pantalla, por arriba del nivel de la pantalla, vamos a mantener una postura tensa. Además, si el trabajo está muy exigente, muy demandante, pues podemos tensar más y tener más dolor. No es un sitio usual inicial de la artritis, usualmente lo vemos afectado más adelante cuando ya hay algún compromiso en manos, pies y demás. Eso es importante. ¿Cómo compromete esta enfermedad a la piel y a los ojos, doctor? Sí, algunos síntomas, de hecho hay algunos pocos casos que puede empezar el paciente con una afección ocular, una inflamación también como media en lo que es el proceso articular, pero a nivel del ojo, con procesos de epiescleritis o escleritis, en que puede producir un ojo rojo con mucho dolor, y con mucho trastorno visual, y que estos pacientes, si son especialmente pacientes jóvenes que no han tenido ningún trauma en el ojo, ningún golpe, pues tenemos que revisar si es que hay datos que sugieran que esto va posteriormente a desarrollar una artritis, porque el proceso inflamatorio está iniciando en el ojo. ¿La artritis puede desarrollar otras enfermedades peores a partir de la artritis, doctor? Sí. Bueno, vamos a ver, hay muchas condiciones, pero yo podría decir que por mucho la más importante y prevalente es la predisposición a la enfermedad cardiovascular. Los pacientes con artritis reumatoide tienen un riesgo equivalente a ser diabético para tener un infarto, un evento cerebrovascular. Pero los pacientes con artritis reumatoide, por el mismo proceso inflamatorio, pueden propiciar que los vasos sanguíneos se inflamen y posteriormente generen eventos a ese nivel. Vanessa nos está escribiendo, ella es educadora y maneja de Cartago a San José todos los días, pero apenas se baja a San José del carro, dice que no puede ni poner los pies del dolor. Claro, esos casos en específico en los que después del reposo, ¿verdad? Tenemos síntomas, hay que revisar porque ahí sí definitivamente podría haber algún síntoma relacionado, claro. ¿Hay reversa para la artritis, doctor, después de cierto punto? Ok. Es importante porque depende del tiempo en el que identifiquemos el problema. En el momento que el paciente ya genera una lesión en la articulación, lastimosamente yo no puedo darle algún medicamento que renueve esa articulación. Por eso es importante la detección temprana. Cuando el paciente empiece a notar dolores articulares inusuales, no explicados, que no se deben a algún golpe, que empeoran cuando está a reposo o está frío, ¿verdad?, que el paciente se siente rígido al despertar, no puede mover bien las manos, es el momento más adecuado para tratar la enfermedad y evitar las lesiones a futuro. ¿La depresión puede desencadenar artritis? Ok, vamos a ver, es un tema un poquito, digamos, que no está tan definido, pero claramente el sistema inmunológico tiene sus altibajos con el estado emocional. Pues sabemos que personas con trastornos depresivos o eventos emocionales intensos pueden empezar con episodios de enfermedades autoinmunes posterior a esto. Y no es inusual que los pacientes le digan a uno, doctor, hace unos 3 meses pasé por una situación emocional muy difícil y ahora me puse súper mal. ¿Será que esto fue a causa de que yo estuve tan deprimido, que estuve tan tenso, tan estresado? Pues no podemos decir que sea la única causa, porque esto es una enfermedad que se debe a una predisposición genética y algunos otros factores del ambiente, pero la depresión puede ser, por decir así, un desencadenante, un gatillo que dispare ya la enfermedad. Esta amiga que nos escribe se llama Catalina. Ella da clases de inglés todos los días de 6 a 9 de la noche. Sí, trabaja mucho. Y ella hace trabajo virtual y que ella termina la clase y no se puede ni mover, doctor. Claro, claro. Ahí juega mucho también los periodos de descanso y demás. A ver, cuando hay un proceso tan largo en el que tal vez los descansos no son adecuados, no podemos pues darle su movilidad normal, pues podría esto ser causal. Ahora bien, si amanece desde que antes empiece su jornada con dolor articular, con esa rigidez, ahí sí es un tema más sugestivo de un problema tipo artritis. Doctor, le agradezco mucho. Claro, un gusto estar con ustedes.